Pues hola, de nuevo, este vídeo es el que se supone... A ver, este vídeo es el... Dije que iba a hacer dos partes con esto de los esteroides, pero bueno, la verdad es que es bastante... hay mucho para hablar. Entonces, bueno, me imagino que van a salir más partes. Esta es la parte segunda, ¿vale? Y quiero aclarar que en el otro, en el primer, donde dije los problemas que tenían, dije que se podían dar muchos problemas. También es verdad que hay cosas para solucionar esos problemas, ¿no? Para los estrógenos, antiestrógenos, y así sucesivamente, ¿no? E incluso para la deficiencia de dopamina, pues ahí levodopicarbidopa, ¿no? Te lo tomas y ya está, y aumentas la dopamina. O la cabergolina, ¿no? Para el tema de la progesterona y la prolactina y tal. Lo que pasa es que quiero que entendáis, ¿vale? Que esto, cuando estás metiendo muchas dosis, bueno, dosis normales, llamadlo como queráis, de muchas cosas, es muy difícil cuantificar cuánto tienes que meter de su antagonista, por así decirlo. Y tienes que tener en cuenta una cosa, consideremos que los esteroides son veneno, ¿no? Entonces tú metes el veneno y hay un antídoto para los problemas que ocasiona ese esteroide, pero es que ese antídoto a su vez es veneno de otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, el tamoxifeno te puede afectar a la vista. Entonces, y vuelves a meter otra cosa, ¿vale? O por ejemplo, la dopamina te vuelve súper dependiente. Entonces, pues eso, ¿no? Nosotros metemos un veneno y el antídoto, pero ese antídoto vuelve a ser veneno de otras cosas y entras al final en un ciclo, ¿vale? Que estás usando 1000 cosas y es súper difícil saber qué tienes que usar de cada cosa para corregir todo eso, ¿vale? Entonces, dicho una vez eso, ¿vale? Ahora voy a hablar de las dosis, ¿no? De las dosis que preguntan que cuánta dosis hay que usar y tal, y hablo de las dosis precisamente porque esto es un mito bastante importante y es un error que hace mucha gente, el subir dosis, sin darse cuenta que hay veces que no es necesario subir la dosis, sino hacer ciertas combinaciones, utilizar ciertas cosas que permiten no usar la dosis y conseguir más efectos, ¿vale? Y no hablo a nivel celular, ¿no? Pues eso, ¿no? La N-acetilcisteína o el ácido alfa-lipoico o glutáteo puro inyectado, para aumentar los receptores, tal. No me refiero a eso, ¿vale? Porque sí que es verdad, pero eso lo hablaré luego en el tiempo, la duración. Que cuanto más tiempo estás tomando, bueno, los receptores se van saturando, etcétera, etcétera. Pero bueno, se pueden aumentar los receptores, ¿no? A través de las citoquinas que se liberan durante el ejercicio, limpiando, o desintoxicando el cuerpo. Bueno, hay varias formas, ¿vale? Entonces, más que aumentar la dosis, lo que deberíamos de hacer ya llegados a ciertos puntos es meter cosas para que una misma dosis sea más efectiva. ¿Y por qué digo esto? Mira, muy sencillo. Con respecto a las dosis, hay que tener en cuenta que los esteroides aromatizan, pero los hay que no. Hay 3 grandes grupos de esteroides, la testosterona, la nandrolona y derivados, y el DHT y derivados, ¿no? Entonces, hay 3 grandes grupos. Por ejemplo, los derivados del DHT, casi ninguno aromatiza. Entonces, pues ahí ya esa conversión te la has eliminado. Derivados de la testosterona, pues los hay que aromatizan y no. Por ejemplo, el turinabol no, pero el dianabol sí, aromatizan más, menos, etcétera. Los derivados de la progesterona, pues otro tanto de lo mismo, ¿vale? La trembolona no aromatiza, la oximetolona sí, la nandrolona sí, etcétera. Pero, por ejemplo, la testosterona aromatiza, quiero recordar que entre la acción de la reductasa, ¿no? De la 5-alfa-reductasa, que es la que lo convierte en DHT, y de la aromatasa, ¿vale? Para los estrógenos, creo recordar que aromatiza un 70%, que es la hostia, o sea, un 70%, y del 30% que queda libre, un 98% de ese 30% va unido a las proteínas plasmáticas. Entonces, testosterona libre como tal queda poquísima. Entonces, casi más efectivo evitar estos pasos de aromatización y de unión a proteínas que meter más testosterona, ¿vale? Porque además, cuanto más testosterona metemos, este ratio del 70% de aromatización empieza a subir, ¿vale? Ya no se mantiene estable. Y luego, cada esteroide tiene un ratio, ¿no? La nandrolona es un 20%, lo que aromatiza, la bolderona es un 35%, más o menos, una cosa así. O sea, esto depende porque la nomenclatura científica varía de unas cosas a otras, entonces tampoco sabes una cantidad fija. Luego también tienes que tener en cuenta a la hora de establecer las dosis. Voy hablando un poco rápido porque si no hago 1000 vídeos de estos, es que... otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de establecer las dosis es que un Whistle de toda la vida, 50 miligramos, punto. No aromatiza y son 50 miligramos puros. Testovirón es un enantato, ¿vale? Van 180 miligramos de testosterona. De los 250 de la ampolla son 180. De eso aromatiza un 70%. Si os ponéis a echar cuenta, pues os quedan 30, unos 50 miligramos libre, ¿vale? Y pues entonces al final una ampolla de estonozolol y una ampolla de testosterona libre en la sangre viene a quedar la misma cantidad de hormona anabólica, por así decirlo, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta esto, que no es un gramo de testo que un gramo de estonozolol. ¿Sabes? El estonozolol al final acaba siendo mucho más fuerte. Pasa que luego cada uno tiene una potencia anabólica, ¿no? O sea, la testosterona es más anabólico que el estonozolol. Anabólico real, no el ratio anabólico androgénico, tal. No me refiero a los ratios, me refiero al anabolismo real. Entonces, cuando quieres establecer dosis, es complicado saber qué dosis establecer porque hay tantísimas variables y tantísimas sinergias que es un poco una putada.
Yo, por ejemplo, creo o opino que hay 3 grupos, ¿no? Pues si quieres los mejores resultados, metes uno de cada grupo. La testosterona casi que no debe faltar, ¿vale? Por el tema del líbido y tal, pero yo creo que no hace falta meter cantidades muy grandes. Porque los efectos androgénicos podrían ser jodidos a nivel de próstata, a nivel del pelo, para que vaya a ser calvo, aunque esto solamente te lo va a acelerar. O sea, el que es calvo, calvo será. Entonces, no os calentéis la cabeza porque vais a acabar calvos, ¿sabes? Pero sí que, pues eso, a nivel de granos o de esto, sobre todo la próstata, quizás sea lo más complicado. Entonces, no utilizar mucha dosis, ¿sabes? Ya os digo, llegaos a 500 miligramos, no metáis 750, sino haced que esos 500 miligramos no aromaticen, ¿no? Metéis un arimides cada 2 días y ya está, por poner un ejemplo. Entonces, es mejor eso que seguir aumentando la dosis y la dosis y la dosis y tal. Luego, con respecto a las sinergias de los productos, hay sustancias que son sinérgicas con otras, teóricamente, o no es que sean sinérgicas, esto es complicado de cuantificar, pero sí que necesitan de otras para llevarse a cabo. Y me os voy a poner un ejemplo, ¿sabes? Sobre una cosa que se habla mucho, pero la verdad es que es un sistema de retroalimentación complicado, que es el de la GH, insulina y tiroidea, ¿vale? Que van todas unidas de la mano. ¿Y por qué digo que van unidas de la mano? Muy sencillo. Porque, a ver, mira, la TSH, pues la TSH es la hormona que es la que se encarga de producir hormona estimulante de tiroides, ¿no? La que se encarga de producir las tiroideas. Para que esta hormona funcione o sea capaz de producir T4, necesita la presencia de insulina, ¿vale? Entonces, para producir tiroideas, digamos, tiene que haber insulina. Nosotros producimos la T4 y luego la T4 se transforma en T3, ¿vale? La transforma el cuerpo con una enzima, hormona, ¿sabes? Que se llama somastotina. Esta somastotina tiene procesos, o sea, tiene funciones anabólicas, o sea, transforma la T4 en T3, pero a su vez en el cuerpo es la encargada de realizar otros procesos anabólicos. Por eso a veces las tiroideas pues, son anabólicas, ¿vale? Por este proceso de conversión de T4 en T3. Pero hay un problema de retroalimentación negativo, ¿no? O sea, no, las conversiones, perdón, me he liado un poco. Las conversiones las hace la enzima de iodenasa, ¿vale? Es que son nombres que esto o lo miras o la verdad es que nunca lo tienes en la cabeza siempre, ¿no? Pero bueno, pero aquí hay una sinergia bastante complicada que para vosotros lo entendéis. Tú metes GH en el cuerpo y hay una retroalimentación negativa, ¿vale? Entonces, suben la somastatina, que es lo que decía antes. La somastatina las hay tanto en la pituitaria como en la glándula tiroidea. Y esta vale para frenar también la producción de T4. Vale para frenar la producción de T4, pero hay un problema, o una característica. La GH aumenta la conversión de T4 en T3 porque la T3 es la encargada de llevar a cabo los procesos, digamos, o la transcripción es necesaria para la transcripción genética de la GH, aumenta los receptores de GH y GF1, entonces la T3 es la activa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros metemos GH y para disminuir esa cantidad de GH también se produce una disminución de la T4. Y se produce un aumento de la transformación de T4 en T3, que aquí ya sí es lo que os digo, que es la enzima de iodenasa, que es la que hace esto y otros procesos anabólicos. Vale. ¿Qué sucede con todo esto? Que al final nos vemos con menos T4, entonces con la posibilidad de que haya menos transformación en T3 y la GH resulta inefectiva. Entonces, cuando nosotros utilizamos GH, lo suyo o lo ideal pues sería tomar tiroidea, la T4, pero no la T3 directamente, sino la T4, para que se pueda dar a cabo esas transformaciones por las iodenasas que están aumentadas y así también llevar a cabo los procesos anabólicos de la T3, ¿vale? De las tiroideas. Porque la tiroidea te puede consumir o te puede hacer crecer, ¿vale? Tiene las dos funciones estas. Y para producir TSH hace falta insulina, ¿vale? Entonces, como veis, todo esto va de la mano, porque si falta una de las cosas, pues no se produce, o sea, si falta insulina, pues no se produce la TSH, por lo tanto no se produce T4, por lo tanto no puede haber conversión en T3, la T3 es la que hace que seamos más sensibles a la transcripción genética y a los receptores, aumenta los receptores de la GH, como veis va todo unido, ¿vale? Como veis va todo unido, por eso cuando metéis una hormona trastocáis tantísimas cosas que es muy complicado, ¿vale? Es que todo esto es complicado. Entonces, a resumidas cuentas, si queréis que la GH sea más efectiva, tenéis que meter hormonas tiroideas T4 y utilizar insulina. Pero claro, ya empiezas en un círculo vicioso que es que no paras al final de usar. Es que es lo que os digo, no paráis. O sea, no paráis. No se paran de meter cosas. Entonces la sinergia sí hay que tener cuidado. Y no me refiero a la sinergia de hiperplasia de la GH con hipertrofia de los esteroides, porque esa sinergia me la paso un poco por el forro de los cojones porque es imposible de cuantificar. Primero que ni siquiera se ha demostrado a ciencia cierta lo de la hiperplasia. Yo creo que existe, pero creo que existe a niveles concretos, ¿vale? La hiperplasia no puede existir a niveles reales como tal. Es decir, a ti te seccionan un bíceps, no te va a salir otro. O sea, la generación de células nuevas, no. La duplicación de ciertas células que estén sometidas a ciertas condiciones, podría ser, de hecho creo que sí, que es, ¿no? Pero esto es un tema complicado. Entonces, que haya sinergia utilizando hormona de crecimiento, esteroides y tal, bueno, eso son hipótesis que la gente hace. Pero obviamente no se ha podido demostrar ni se va a poder demostrar, al menos en mucho tiempo.
Pero sí que hay ciertas cosas que van unidas, ¿no? Es como utilizar esteroides, tienes que aumentar el consumo de proteínas, ¿vale? Con el tema de la insulina también, a ver, tened en cuenta que la insulina es un transportador que la gente lo considera como un anabólico puro. Es una sustancia que está metida en todos los procesos de anabolismo, tanto de grasa como de proteína, como de glucógeno. Entonces está metido en los procesos de anabolismo, pero eso no significa que sea la más anabólica. La más anabólica es la testosterona, ¿vale? A nivel muscular. Entonces, tenéis que pensar que en condiciones ya fisiológicas normales el cuerpo produce lo suficiente para transportar nutrientes, ¿vale? Para transportar nutrientes. Entonces, no es que haya una enorme sinergia entre la insulina y los esteroides, que 1 más 1 da 4, tal. A ver, no. Lo único que es necesaria para que haya. Pero no me refiero a insulina exógena, la del cuerpo vale, ¿sabes? Entonces, todos estos sistemas de retroalimentación y de unión de hormonas, tenéis que tener en cuenta cuando lo trastoquéis, que no trastocáis una, trastocáis muchas, ¿vale? Y muchas veces no sabéis el funcionamiento y muchas veces metéis solo GH y no estáis consiguiendo lo que queréis. Precisamente por todo esto, metéis tiroideas y os estáis catabolizando a vosotros mismos, ¿sabes? O las tiroideas pueden ser anabólicas, pero ya te digo, es por la conversión de T4 en T3, son las de iodenasas las que llevan a cabo funciones anabólicas. Entonces, todo esto es bastante más complejo, ¿vale? Entonces, a la hora de meter cosas, casi nadie sabe esto y la gente mete y por ensayo y error. Pero yo creo que las dosis deberán de ir ajustadas a todo el contexto. Es decir, tú metes una cantidad de testosterona, a partir de cierta cantidad no subas más la testosterona, no la subas más, ¿vale? Porque la transformación en estrógenos encima se lleva casi toda en el tejido adiposo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más gordo esté, más aromatización vas a tener. A partir ya de cierta cantidad, pues empieza a meter anabólicos ya para a partir de cierta cantidad, por ejemplo, 500 miligramos, ¿sabes? Para que la próstata y ciertas cosas no estén tan estimuladas por el poder androgénico. Pues empiezas a meter primobolan, por poner un ejemplo, que es puramente anabólico, Wistrol, el que quieras. ¿Vale? Y ya está. A partir de ahí, pues hostia, intenta que la testosterona que estás metiendo no aromatice, ¿vale? Pero también con cuidado porque los estrógenos son necesarios. Entonces, pues intentas que no aromatice. Pues venga, pues metes, pues lo que he dicho, medio arimides cada 2 días y fuera. A partir de ahí, pues mete otra cosa que haga que haya más cantidad de sustancias libres en la sangre. Por ejemplo, el provirón, que además el provirón también tiene unión con la aromatasa, ¿sabes? Entonces hace que el provirón y el masterón hace que esta tenga menos actividad, ¿no? Aunque no es una actividad muy fuerte la que tiene, pero bueno, también es un poco antiestrógeno. Entonces, mezclas eso para que haya más cantidad de hormonas libres porque se unen a la SGHB. Bueno, y empiezas, y hay formas de hacer que los ciclos sean más eficaces, pero usando la misma dosis o menos. No es necesario meter más y más y más. Yo creo que la gente se pasa con las dosis. Se pasa con las dosis, pero porque simplemente mete dosis y ya está, y no tiene en cuenta todo lo demás. Pero que la testosterona aromatiza hasta en un 70%. Si evitamos esa aromatización, fijaos la cantidad de hormona que tenemos de más sin meter más cantidad, ¿vale? Y no me con tamoxifeno, que eso no es ni menos que, ponerse ahí en el receptor del estrógeno, pero los estrógenos siguen pasando. Entonces, si queréis aumentar la potencia de las sustancias, no os ceguéis tanto en meter sustancias, ¿sabes? Porque no... Porque es que quizás la solución no sea esa es la solución a tener efectos secundarios, ¿vale? Pero no es la solución a tener beneficios anabólicos. Entonces, con respecto a la dosis, no sabría establecer una dosis normal, ¿vale? Pero, bueno, lo voy a cortar, ¿sabes? Para que no hacerlo tan largo y ahora el segundo.